Bienvenidos a La Economía. Canadá impondrá una tasa del 100% a los vehículos eléctricos importados de China. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció estos nuevos aranceles y acusó además a la industria automotriz china de competencia desleal. Una medida similar a las ya implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea para contener la llegada de autos subsidiados por Pekín. Con esto, Canadá intenta proteger la producción local de vehículos y unos 125.000 empleos, así como mantener la estabilidad del mercado con Estados Unidos, el principal comprador de sus autos ligeros. El nuevo arancel entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Y queremos ahora analizar esta noticia con nuestro colega en Nueva York, el periodista Argemino Barro. Argemino, ¿qué tal? Encantada de saludarte. ¿Cómo se ha recibido este anuncio en Canadá y en Estados Unidos? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, en Canadá, en la industria del automóvil se ha recibido con comentarios positivos. De hecho, la Asociación de Fabricantes de Partes Automovilísticas ha dicho que ya era hora de proteger el mercado y la innovación de Canadá. Por parte de Estados Unidos, el gobierno naturalmente está contento, ya que fue la propia administración Biden, en la persona de Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, los que recomendaron a Justin Trudeau implementar estas medidas. A pesar de que la empresa estadounidense automovilística con mayor valor en bolsa, Tesla, va a ser afectada seguramente, ya que produce parte de los vehículos en China. También Canadá, por otra parte, está estudiando aranceles a productos relacionados, como por ejemplo las baterías eléctricas. Y luego, respecto a la última reacción que nos interesa, la de China, todavía se desconoce. Argemino, la administración Biden lleva tiempo apoyando estas políticas arancelarias muy parecidas a las que en su día aplicó el expresidente Donald Trump. ¿Es esta una de las pocas áreas quizá de consenso político en Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta y la respuesta es que parece que sí, ya que tanto Donald Trump como Joe Biden, como has mencionado, han implementado políticas muy parecidas, pero ninguno va a reconocer que se parecen. En 2019, cuando Donald Trump estaba aplicando aranceles al acero y al aluminio chinos, Joe Biden dijo que los aranceles en economía eran contraproducentes. Años después, el pasado mes de mayo del 2024, vemos a Joe Biden ampliar los aranceles a un total de 300.000 millones de dólares en productos chinos. Lo cierto es que estamos en una época política de descrédito de la globalización hasta cierto punto y, por tanto, las medidas económicas proteccionistas son populares a ambos lados del espectro político en los Estados Unidos. Respecto a ello, los economistas no tienen claro si los aranceles van a ser beneficiosos para Estados Unidos. En 2012, la administración Obama aplicó aranceles a los paneles solares de China. Una década después, China controlaba el 80% de este mercado a nivel global. Así es. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino, desde Nueva York. En Colombia, el anuncio de varias aerolíneas con medidas de contingencia ante supuestos problemas en el suministro de combustible para aviones causó revuelo este lunes. Algunas suspendieron vuelos, otras restringieron la venta de pasajes. Un fallo eléctrico en la refinería de Cartagena hace una semana estaría detrás de la falta de combustible para aviones. A ello se añade una compleja situación en las cadenas de suministro y las comercializadoras. El presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de X que investigarán por qué no llega el combustible a algunos aeropuertos a pesar de haber completa disponibilidad desde Ecopetrol. Y a todo esto, la Aeronáutica Civil de Colombia ha prohibido a las aerolíneas cancelar vuelos en el país alegando falta de combustible. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Alexandra Correa en Bogotá. ¿Cómo estás, Alexandra? Aerolíneas grandes como LATAM de Chile y Avianca de Colombia informaron de estar tomando medidas para ahorrar combustible para sus aviones. ¿Qué han dicho y cuál sería el impacto? Bueno, Rosa, un rápido contexto. El aeropuerto de Bogotá es uno de los más transitados de Latinoamérica y en él operan diferentes aerolíneas, entre las que están efectivamente grandes como LATAM y Avianca, quienes se surten como otros de combustible en el aeropuerto El Dorado. Y por esa restricción de combustible que adujeron las aerolíneas en el marco de ese apagón de unidades de proceso por un cortocircuito en una refinería ubicada en el noroccidente de Colombia, Rosa, como lo estabas explicando inicialmente, anunciaron por parte de LATAM, por un lado, en un comunicado que iban a cancelar 36 vuelos a partir de este martes para optimizar el inventario de combustible hasta finales de este mes. Pero fíjate, por su parte, Avianca, que había informado primero acomodaciones de pasajeros en otros itinerarios de acuerdo a la disponibilidad y habían informado que algunos tiquetes estarían fuera de venta temporalmente, acaban de decir que no, que van a operar normalmente desde mañana
tras haber recibido una información que el abastecimiento se había normalizado. El gobierno precisamente paralelamente, Rosa, daba otra explicación y cuestionaba las cancelaciones de los vuelos. Exacto. Alexandra, ¿y qué ha dicho exactamente el gobierno de Petro al respecto? ¿Cuándo se va a solucionar este problema? El gobierno dijo que la situación del apagón en la refinería de Reficar no influyó en el abastecimiento de combustible y que ya estaba superada esa situación, que sí hay disponibilidad, remarcaron, de combustible, subrayaban constantemente durante el día de hoy que para lo que queda de agosto, dijo el gobierno, iban a garantizar el 96% y a partir del 1 de septiembre quedaría totalmente normalizado para la demanda nacional y que las cancelaciones de vuelo rosa que se estaban informando no debían responder a un desabastecimiento de combustible. Por eso el mismo presidente Gustavo Petro le pidió a la Aerocivil investigar las cancelaciones de vuelos, según él, sin justificación, pues dijo que ha sido abusivo informar que las cancelaciones de esos vuelos tuvieran que ver con el apagón de Reficar del 16 de agosto, Rosa. Muchísimas gracias por aclararnos estas informaciones tan contradictorias que nos llegaban desde Colombia. Un saludo. Bueno, y entre tanto también LATAM se ha sumado a Avianca y ha dicho que operará con normalidad. Vamos a otro asunto. Aunque la situación parece haberse calmado, el precio del petróleo está subiendo después de que Israel atacara posiciones en el Líbano el domingo. El miedo a que el conflicto pueda en cualquier momento derivar en un choque directo con Irán llevaba los precios del petróleo este lunes a máximos de una semana. El barril de Brent subió más de un 2%, volviendo a los $80 por barril. Los precios alcanzaron los $90 en abril, antes de que Irán lanzara un ataque contra Israel. Desde entonces, los precios han bajado, entre otras cosas, por las dudas sobre el ritmo de demanda en China, el principal consumidor de crudo. Y nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt tiene más detalles sobre este asunto. José David Navarro, muchos saludos y buen lunes para ti. Cuéntanos qué factores pueden marcar a partir de ahora el precio del crudo. Hola Rosa, ¿qué tal? Pues básicamente hay dos factores a tener en cuenta para los próximos movimientos del crudo. Por una parte es ver la evolución de esas negociaciones para ver si se pudiese alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Y otro factor clave van a ser los mensajes que envíe Irán para poder entender si existe todavía la amenaza de que Irán lance un ataque como el que vimos en abril directo hacia Israel. El repunte que hemos visto hoy en los precios del crudo, además, Rosa, se explica por un anuncio hecho desde el gobierno de Bengasi en Libia, que ha anunciado que bloqueará la explotación de los pozos petrolíferos y la exportación desde Libia dentro de un conflicto con el gobierno asentado en Trípoli, reconocido internacionalmente por ver quién controla el Banco Central. Recordar que Libia es uno de los países que forman parte de la OPEP. Una vez dicho esto, el repunte del que estábamos hablando del crudo, que ha superado los $80 por barril, sigue siendo en realidad, Rosa, $20 por debajo del máximo que se alcanzó en abril y 40 por debajo del máximo que se alcanzó en el año 2022. Como tú adelantabas, parte de esto se explica por las dudas que hay sobre la evolución de la economía, especialmente de China, pero también no lo podemos olvidar, más recientemente ese control de los precios del crudo era porque había esperanza de que ese conflicto entre Israel y Hamás no se extendiese o no desestabilizase la región. Pero como hemos visto este fin de semana, eso no se puede dar por sentado, porque la tensión puede en cualquier momento de nuevo volver a escalar. Así es. Muchísimas gracias por ponernos en contexto estas informaciones, José. En Guatemala, la pérdida de cosechas es una seria amenaza para la seguridad alimentaria del país, donde el hambre y la desnutrición son un grave problema, particularmente en las zonas rurales. Guatemala se extiende a ambos lados de una región conocida como el Corredor Seco Centroamericano, vulnerable a las sequías. Trabajadores del Programa Mundial de Alimentos de la ONU intentan trabajar la resiliencia de la población y también de los cultivos ante el cambio climático. Un paisaje verde identifica a San Agustín Acazahuastlán, ubicado 100 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. Pero la aparente abundancia de vegetación engaña. La región pertenece al Corredor Seco Centroamericano, azotado por fuertes sequías y huracanes destructivos. Muchas familias no pueden producir suficientes alimentos para cubrir sus necesidades. Los más afectados son pequeños y medianos productores y las comunidades indígenas.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas intenta ayudar con formación en métodos científicos agrícolas. Como parte del corredor seco no contábamos con una estrategia de poder implementar más cultivos, ¿va? Y gracias a Dios a lo que es lo de agroclimático, hoy vamos experimentando y vamos teniendo un poquito más de experiencia, que sí hay cultivos que en nuestra comunidad se dan, ¿va? Donde eso nos puede ayudar a prevenir lo que es la desnutrición. El Programa Mundial de Alimentos quiere ante todo transmitir conocimientos para minimizar los daños que provocan a los cultivos la sequía y las tormentas. También promociona nuevas ideas como la piscicultura. Nosotros no teníamos conocimiento de lo que era la piscicultura. Había mucha desnutrición acá, pero luego vino el programa y nos involucramos nosotros, ¿verdad? Empezamos con una pequeña cosita, ¿verdad? De ahí vimos cómo... Pero sobre todo los métodos productivos de las cooperativas deben ser resistentes a los huracanes y al cambio climático. Sí vemos algunas mejoras y creo que eso puede ser los mejores ejemplos. Lo otro, como yo dije, es la innovación. Creo que en particular en Guatemala el tema de microseguros, acciones anticipatorias, hemos visto muy rápidamente una apropiación de la comunidad de estos temas tecnológicas innovadoras, y creo que eso también para nosotros por lo menos es un excelente modelo que mismo para PMA es un ejemplo para otros países que igual están con esos retos de cambio climático. Una cifra resalta la importancia de este tipo de programas. En 2022, el 44% de los niños en Guatemala sufrieron problemas de desarrollo, una consecuencia de la inseguridad alimentaria. Y hasta aquí la economía. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por su atención y confianza.